Noviembre de 2021. Trabajaba como inspector de activos de campo para un gran banco regional, que es una forma elegante de decir que revisaba casas zombies, propiedades que habían estado abandonadas durante años mientras los abogados se peleaban por las escrituras. La mayoría de estos lugares estaban en medio de la nada, cascarones podridos de sueños suburbanos. Me habían asignado a una mansión enorme de 5 habitaciones en el borde de una urbanización fallida durante 3 semanas seguidas. El cuarto lunes, entré en la cocina y encontré un tazón de avena fresco y humeante sobre la encimera, exactamente donde suelo poner mi computadora para subir mis informes. La casa era una construcción colonial inmensa al final de un camino sin salida. No había vecinos en al menos 1,5 kilómetros a la redonda. Era el tipo de silencio que se siente pesado, como si el aire mismo empujara contra tus oídos. Recuerdo estar allí parado en la cocina, mirando ese tazón. El vapor todavía subía en cintas delgadas y fantasmales. No había visto un alma en esa propiedad en 21 días. Mi primer pensamiento no fue de miedo, sino de confusión. Pensé que tal vez habían asignado a otro inspector, pero luego noté la cuchara. Era una cuchara de plata deslustrada que reconocí de un cajón que había catalogado en el comedor la semana anterior. Me quedé perfectamente quieto escuchando. El viento silbaba a través de las rendijas de los marcos de las ventanas en el piso de arriba, pero por lo demás, la casa era una tumba. Revisé mi teléfono. Sin señal. Eso no era inusual en esta zona, pero de repente se sintió como una sentencia de muerte. Busqué mi navaja multiusos, sintiendo que la pequeña hoja era patética en mi mano. «Hola». Mi voz ni siquiera llegó a la habitación de al lado. Simplemente murió en el aire polvoriento. Decidí terminar mi recorrido lo más rápido posible y salir de allí de una maldita vez. Me dirigí hacia las escaleras del sótano, pensando que solo revisaría el calentador de agua y me iría. El sótano era un espacio cavernoso y sin terminar, con paredes de concreto y un suelo de tierra en la esquina del fondo. Al llegar al último escalón, olí algo. No era el olor habitual a humedad y madera vieja. Era jabón. Específicamente, era la misma marca de jabón que yo uso en casa. Sentí un escalofrío de sudor frío estallar en mi cuello. Giré mi linterna hacia el área de lavandería. Allí, colgada de una tubería oxidada, había una toalla húmeda, y en el suelo, debajo de ella, había un par de botas de trabajo. Me congelé. El sonido provino directamente de arriba de mí, en la cocina. Alguien estaba caminando justo donde yo había estado parado hacía 30 segundos. Pero no era un caminar normal. Era un ritmo pesado de golpe y arrastre. Golpe y arrastre. Sonaba como si alguien estuviera arrastrando algo, o como si alguien intentara caminar con zapatos que no le quedaban. Me di cuenta con una sacudida de puro terror de que las botas en el suelo eran de la misma marca y talla que las que yo llevaba puestas en ese momento. No esperé a ver quién estaba arriba. Corrí hacia el conducto del carbón, una pequeña puerta de metal en la parte superior de la pared de los cimientos que daba al patio trasero. Salí gateando de esa casa y no dejé de correr hasta que estuve dentro de mi camioneta. Cerré las puertas con seguro, con las manos temblando tanto que apenas podía meter la llave en el encendido. Me quedé allí sentado un minuto mirando la puerta principal de la casa. Nada se movía. Nadie salió. Me dije a mí mismo que estaba exagerando. Tal vez era un vagabundo que encontró mi basura y empezó a imitarme. Sucede. La gente pierde la cabeza cuando vive en total aislamiento. Conduje hasta la gasolinera más cercana. Llamé a mi subivasior y le dije que no volvería sin un compañero. Él suspiró. Me llamó niño de ciudad, pero aceptó reunirse conmigo allí a la mañana siguiente. El martes por la mañana. Estaba gris y helado. Mi jefe, Gregorio, se reunió conmigo en la entrada en su camioneta. Era un tipo grande, un ex policía que no creía en fantasmas ni en malas vibras. Probablemente sea solo algún indigente muchacho, dijo, dándose palmaditas en el cinturón,
donde guardaba una linterna de alta resistencia. Entramos por la puerta principal. La cocina estaba vacía. El tazón de avena había desaparecido. La encimera estaba perfectamente limpia. Incluso el polvo había sido alterado de una manera que sugería que alguien había pasado horas puliendo el granito. Nos dirigimos al sótano. La toalla no estaba. Las botas no estaban. Gregorio me miró y sonrió con superioridad. ¿Estás seguro de que no soñaste esto, Elías? No respondí. Lo llevé al fondo del sótano, hacia el área del suelo de tierra. Quería mostrarle las huellas, pero cuando llegamos allí, vi algo que hizo que la sonrisa de Gregorio desapareciera al instante. En medio del suelo de tierra, alguien había cavado una zanja poco profunda. Tenía aproximadamente 1,80 m de largo y 60 centímetros de ancho. Descansando dentro de la zanja había una libreta. La recogí. Era un registro de campo estándar idéntico al que yo usaba para el trabajo. La abrí en la primera página. Era un horario. Mi horario. 8:45. Llega Elías. 8:50. Elías entra por la puerta lateral. 9:15. Elías va al sótano. Aquí es cuando practico su forma de caminar. Pasé la página. Había docenas de bocetos de mi rostro. Algunos eran toscos, pero otros eran increíblemente detallados, capturando la forma exacta en que mis ojos se entrecierran cuando miro una lámpara. La última entrada tenía fecha del día anterior. Simplemente decía, vio la avena. Se está acercando. Necesito terminar la transición esta noche. Nos vamos, dijo Gregorio, con la voz bajando una octava. Ni siquiera miró a su alrededor. Solo me agarró del hombro y empezó a tirarme hacia las escaleras. La puerta en la parte superior de las escaleras del sótano se cerró de golpe. Escuchamos el clic del pesado cerrojo al cerrarse. Estábamos atrapados en la oscuridad. Gregorio empezó a arremeter con el hombro contra la puerta, pero eran puertas de roble macizo antiguas, construidas para durar un siglo. Giré mi linterna hacia el conducto del carbón, pero había sido tapiado desde el exterior con madera contrachapada gruesa. Entonces, lo escuchamos. Desde el otro lado de la puerta del sótano, una voz habló. No era la voz de un extraño, era la mía. Era el tono exacto, la cadencia exacta, incluso el ligero carraspeo que me da cuando estoy nervioso. No te preocupes, Gregorio, dijo la voz desde detrás de la puerta. Ya estoy listo para subir los informes. Creo que ya domino el paso a la perfección. Escuchamos el golpe y arrastre de los pasos alejándose de la puerta, dirigiéndose hacia la cocina. Sonaba exactamente como yo, si estuviera arrastrando mi pie izquierdo solo un poco. Gregorio finalmente logró romper una pequeña ventana del sótano cerca del techo. Nos escurrimos por ella, cortándonos con el vidrio, y corrimos hacia los vehículos. Mi camioneta no estaba. Mis llaves se habían quedado en el encendido, tal como las había dejado en mi pánico el día anterior. La policía encontró la camioneta 2 días después en otro condado, abandonada en el estacionamiento de un centro comercial. Adentro encontraron mi chaleco de alta visibilidad, mi credencial de identificación y un montón de cabello que había sido afeitado. Nunca encontraron al hombre. Renuncié a ese trabajo al día siguiente. Me mudé a otro estado. Cambié mi número de teléfono y ya nunca dejo mis llaves en el auto. Pero a veces voy caminando por la calle y veo mi propio reflejo en el escaparate de una tienda. Por una fracción de segundo me congelo, preguntándome si ese es realmente yo quien me devuelve la mirada, o si es él, porque de vez en cuando me descubro arrastrando el pie izquierdo. Solo un poco. Y ahí es donde termina la historia. Nos vemos en el próximo episodio. No olviden suscribirse.